Panicuna, Wauricuna, hermanas y hermanos. Otra clase de quechua. Gallarishu. Comencemos. Hoy día estudiamos pretérito indefinido. En quechua se expresa con RQA, irja, que va después del tema verbal. Es el pasado lejano. En una clase anterior estudiamos pasado reciente, pero este es el pasado lejano. Noga mikurga, yo comí. Ram mikurgaiki, tú comiste. Pai mikurgan, él o ella comió. Noganchik mikurganchik, todos nosotros comimos. Nogakuna mikuyarga, solo nosotros comimos. Gamkuna mikuyargaiki, vosotros comisteis o ustedes comieron. Paikuna mikuyarga, ellos o ellas comieron. Ganyan, ganyatin, tamiargan. Ayer y anteayer llovió. Marca masícuna, yachayguasita rurayarga. Mis paisanos construyeron la escuela. Imay yuriyargaiki, ¿cuándo nació usted? Waranga ishon pachak, Shuskuchunka sohta watachao yuriyarga. Nací en el año 1946. Vocabulario. Imay, ¿cuándo? Puede ser interrogativo, exclamativo. Marca, pueblo. Esta palabra aparece en muchos topónimos. Marcamasi, natural, del mismo lugar. Y aparece masi, que significa del mismo pueblo. Ganya, ayer. Ganyatin, o también dicen Ganyani, anteayer. Ruray, hacer, construir. Tamia, lluvia. Waranga, 1000. Wata, año. Yuri, nacer. Ya, este sufijo ya es un morfema de respeto y también humildad. Para referirse a alguien con respeto, usamos ya sea en el nombre o en el verbo. Y para hablar de uno mismo, se usa también ya para expresar humildad. El morfema ta o el sufijo ta en la oración que hemos hecho se refiere a objeto directo. Y ki, morfema de segunda persona plural o singular. Pero en estos dos tiempos que hemos estudiado se usa este morfema. Bien, hemos terminado nuestra clase y así continuaremos. Cualquier comentario, bienvenido.
es conveniente que participen con preguntas y sugerencias. Aiguayá, Panicuna, Guauricuna. Adiós, hermanas y hermanos.